Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Javier Mauricio Olarte. Pertenezco al grupo 13 de la materia de Ingeniería de Datos. Mi tutor a cargo es el ingeniero Miguel Eduardo Ordóñez. Bueno, para esta actividad final yo propongo pues el siguiente dataset. Bueno, el nombre es Individual Household Electric Power Consumption. Básicamente lo que nos dice es que toma medidas de consumo energético en un hogar con una tasa de muestreo más o menos de un minuto alrededor de o casi por 4 años. Lo que busca son cantidades eléctricas o muestra cantidades eléctricas diferentes y algunas submedidas o valores que se toman y que todos están disponibles. Bueno, otra información adicional que nos muestra dice que el archivo contiene más o menos 2.075.259 medidas o registros, que la casa está ubicada pues en París, Francia, y alrededor se hizo de entre diciembre del 2006 y noviembre del 2010, aproximadamente 47 meses. Esos son, digamos que, todas las mediciones que se hicieron en este tiempo. Bueno, nos dan dos notas. La primera nos dicen que, pues, básicamente, pues el objetivo es medir, eh, digamos, el consumo de energía activa y en este caso, pues, por medio de la potencia activa en vatios por hora, ¿cierto? Y que en tres submedidas, que esas tres submedidas equivalen, por ejemplo, a la cocina, a la sala o a las piezas, básicamente pues están haciendo como unas submediciones ahí, y que también se toman algunos equipamientos o dispositivos eléctricos que no se encuentran dentro de estos submediciones, sino que son equipos que se encuentran en otros lugares de la casa. Aparte nos dice que el dataset contiene algunos valores perdidos en las medidas, que cerca más o menos del 1.25% de las filas se encuentra perdido. Eso sí, que todas las etiquetas de tiempo o calendario pues están presentes, pero que algunas de esas etiquetas o filas donde se hicieron los registros, pues esos valores están perdidos y que están representados por valores, o sea, la ausencia de algún valor entre dos semicolon, entre dos puntos y coma, lo veríamos nosotros aquí en español, y que esos son los atributos que toman para separar. Dice que, por ejemplo, en abril 28 del 2007, pues aparecen algunos datos perdidos. Ya pues nos dice que este dataset contiene pues estas columnas donde tenemos fecha, tiempo, las potencias, voltaje, corriente y pues las submedidas que estábamos hablando pues en diferentes lugares de la casa. Listo, ya pues teniendo en cuenta este dataset, pues vamos a mirar cómo lo trabajamos ya en la parte de Google Colab. Bueno, aquí ya estamos dentro del ambiente de Google Colab. Más o menos, pues para hacer todo este trabajo se me fueron 21 celdas. Entonces vamos a ir revisando una por una, básicamente pues qué es lo que se hace y por qué se está haciendo. Bueno, entonces empezamos. Tenemos la celda número 1 y la celda número 2, que estas dos celdas lo que me permiten es como poder trabajar mi dataset desde cualquier lado. O sea, lo que voy a tomar es mi Drive o el Google Drive como disco, pues para trabajar desde ahí el dataset y poderlo trabajar desde cualquier parte, poderlo trabajar de forma remota sin necesidad de estar pegado como tal a mi equipo. Entonces, la primera parte nos sirve para montar o tomar la herramienta, importar la herramienta que me sirve para montar el Google Drive como disco de Google Colab, ¿cierto? Que son estas dos primeras líneas que tenemos acá, y montar ese almacenamiento, o sea, que podamos acceder a él tanto para leerlo como para escribir ya al final el dataset limpio. Luego, en la segunda parte, pues ya importamos dos librerías. La primera, que es la librería Panda, que lo que me hace es convertirme ese dataset en un data frame, poder trabajar con él ya organizado como una tabla como tal. Y pues tenemos la librería NumPy, que esta NumPy lo que sirve es para realizar operaciones numéricas y matemáticas ya con los datos, que si necesito hacer un promedio, una media, que es básicamente lo que podemos hacer más abajo, o que necesitamos hacer más abajo, lo podamos realizar. Bueno, la siguiente es decirle la ruta donde se encuentra pues exactamente ese dataset. En este caso, digamos que está en mi Drive. Digamos que este es el disco que yo monté. Tengo una carpeta que se llama Ingeniería de Datos, en la cual tengo una carpeta que se llama Actividad 5, y ahí coloqué pues el dataset. Se llama Household Power Consumption y está en formato TXT. A pesar de que está en formato TXT, por dentro, la forma en que se separan los diferentes datos, pues es en formato CSV, están separados por puntos y comas y pues cada fila representa pues un registro como tal. Entonces digamos que ahí es el trabajo con formato CSV, pero pues el documento pues se llama TXT. Bueno, luego ya por medio de esta línea de código, convertimos por medio de la librería Panda, pues leerlo como un archivo data frame, ahora sí completo,
y pues indicamos la ruta. Ya aquí en la ruta pues va a tomar la de arriba, ya va a tomar exactamente pues el archivo que le estamos indicando. Le decimos que los separadores se van a hacer por medio de puntos y comas, o sea, las diferentes columnas, que los valores que encuentre como este valor o que no hayan, pues se ponga ese valorcito donde esté nulo, pues para poder hacer el conteo como tal. Así lo representamos por medio de esta librería. Y pues esto es una línea de código que nos permite pues una lectura más estable de dataset cuando son muy grandes. En este caso vimos que eran más o menos 2 millones de registros, entonces es un dataset grande. Bueno, luego le decimos que nos muestre un mensaje de confirmación y que nos muestre las primeras filas del dataset. Aquí ya tenemos, digamos que compilado la primera parte de este código, donde nos dice que el dataset se cargó correctamente y nos está mostrando como tal las primeras 5 filas de nuestro dataset, donde podemos ver que está la fecha, el tiempo, la cantidad de potencia pues en kilovatios hora, nos está mostrando voltaje, nos está mostrando la corriente y pues el resto de medidas que ya nos estaba diciendo que tenía como tal este dataset. Bueno, la celda número 3, en este caso, nos va a servir para verificar las dimensiones del dataset. Entonces, simplemente mirar algo que ya nos dijeron o que ya habíamos visto aquí en el archivo, pero que vamos a corroborar directamente acá. Entonces, lo primero es que nos dice que el dataset tiene 2.075.259 entradas, ¿cierto? Van desde 0 hasta este valor, indicándonos que lo que nos están diciendo acá era totalmente cierto y que realmente encontramos esa cantidad de filas y de información, de entradas o registros. Dice que en total hay 9 columnas y tal cual nos dijeron, pues de donde sacamos el dataset, que tenía fecha, tiempo, las potencias, el voltaje, la intensidad y las submedidas, para un total pues de 9 columnas y pues 2 millones de registros aproximadamente. ¿Listo? Bueno, después aquí dice imprimimos los valores faltantes. En primer título mostrar los valores faltantes, y lo que nos dice es que sí existen valores faltantes. Entonces, como nos decía, que las fechas y el tiempo estaban completas, eso nos decían las notas de la información, pero que sí había más o menos un 1,25% de datos nulos o faltantes, que en este caso pues nos están mostrando aquí cuáles son, que para cada columna pues son los mismos, 25.979. Entonces digamos que ya tenemos o ya sabemos cómo está estructurado el dataset por medio de esta línea de código, qué hace falta, cuántas columnas hay y todo corresponde o está ligado a lo que vimos como tal en la página de donde descargamos el dataset. O sea, básicamente la información que nos dieron está correcta y ya lo pudimos comprobar con estas primeras líneas de código. Ahora en la celda número 4 vamos a verificar si hay duplicados en el dataset. En este caso, pues tenemos esta línea de código donde revisa los duplicados y los va sumando. Y pues luego imprimimos la cantidad, ¿no? Imprimimos lo que dice. En este caso imprimimos la variable duplicados y nos dice que la cantidad de registros duplicados es 0. O sea, no tenemos ningún registro duplicado. Cada fecha de tiempo está por separado y no tenemos ningún duplicado como tal. Tenemos valores nulos más no duplicados. Ahora, la celda número 5, vamos a revisar los valores faltantes y no los voy a eliminar, sino que voy a hacer una imputación. O sea, lo que voy a hacer es que en esos valores faltantes vamos a colocar la media como tal, pues para no eliminarlos, ¿no? Para no eliminar 25.000 registros, entonces lo que vamos a hacer es promediarlos, dejarlos en la media como tal. Entonces, bueno, aquí dice que básicamente estamos listando en qué columnas queremos dejar esa media, ¿cierto? Para no eliminarlas. Y aquí abajo lo que decimos, calculamos primero la media y decimos que en esas, que llene en esos lugares donde están vacíos, pues que llene con ese valor de la media. Entonces los valores faltantes después de imputación, digamos que ese es el mensaje que nos va a botar y nos va a decir ya después de haber hecho esa parte de la media y haber llenado, cuántos valores faltantes quedaron y vemos abajo que realmente pues ya no nos quedó ninguno. Todos, digamos que los registros ya quedaron completos, ya no hay valores faltantes. Ahora, a pesar de que ya habíamos visto de que nuestro dataset no tenía valores duplicados, sin embargo, pues yo incluí esta línea de código pues para mostrar cómo sería pues eliminar valores duplicados. En este caso, pues los valores duplicados van a ser 0 porque pues realmente no había. Sin embargo, pues aquí digamos que estamos eliminando los registros duplicados y estamos mostrando el nuevo tamaño del dataset, pero vemos que nos quedó exactamente igual. Hay 2.075.259 registros de filas y un total de 9 columnas. Quiere decir que no eliminamos absolutamente nada. Ya lo sabíamos porque arriba ya nos había dicho que la cantidad de duplicados era 0. Bueno, entonces ahora vamos a mirar lo que son las librerías para visualización. En este caso voy a importar 2.
que me sirven pues para crear gráficas y pues para facilitar la generación de gráficos. Entonces vamos a crear primero un boxplot donde lo que hacemos es revisar cuántos datos atípicos nos pueden aparecer. Entonces básicamente lo que estamos generando aquí es una figura pues con este boxplot de la potencia activa global. Digamos que nos vamos a enfocar sobre todo en eso, en la potencia activa global, y generamos nuestra gráfica. Entonces básicamente aquí tenemos el boxplot donde tenemos aquí pues el rango, ¿cierto? El rango y todos estos valores que están por encima de este cuartil más o menos de por aquí, que es el 75%, pues vemos que muchos de estos registros están por aquí encima, que la gran mayoría pues se encuentran acá. Entonces vamos a revisar bien estos resultados ya analizándolo por el método IQR, ¿cierto? Que es eso se denomina rango intercuartílico, que vamos a mirar entonces cómo se hace. Simplemente pues es una resta, pero bueno, vamos a mirar cómo se hace completo. Primero vamos a definir dos variables, Q1 y Q3, las cuales lo que nos van a servir es para guardar el dato del cuartil 1 y del cuartil 3, o sea, del 25% y del 75%. Lo cuadramos de acuerdo pues a cuál, a la variable que queremos enfocarnos, que es la variable de potencia activa global. Y luego calculamos este rango intercuartílico, que pues es simplemente una resta pues entre los dos rangos. Ahora vamos a calcular el límite inferior y el límite superior. Bueno, digamos que para este límite inferior se tomó básicamente, digamos que un valor que está dado pues por el estadístico que sacó como tal el boxplot, o que fue el de los pioneros del boxplot, que fue John Tukey, que nos decía que más o menos habrá que dejar un menos 1.5 o más 1.5 por encima, pues para no dañar como tal la muestra. Si no le colocamos este valor de 0.5 por encima y 0.5 por debajo, pues vamos a ser como muy estrictos en la manera de manejar los datos atípicos. Pero si le dejamos muy alto, por encima del 1.5, entonces también seríamos muy permisivos, dejando, digamos que, no filtrando realmente todos los datos que son atípicos. Entonces, básicamente lo que estamos dejando es eso. Entonces, el límite inferior y el límite superior está básicamente entre menos 1,505 y el límite superior entre 3,33.5. Digamos que esos son los límites normales para nuestra muestra de gasto de energía o gasto de potencia global en la casa. Como tal, por encima de esto ya se podría decir que es un dato atípico, digamos un día que no se hubo fiesta y tuvieron todas las luces prendidas, estuvo el equipo prendido, bueno, absolutamente todo prendido, pues obviamente hubo un gasto mayor, un dato atípico que lo vamos a filtrar por medio de estos límites, pues para que cuando hagamos el Machine Learning, pues no nos vaya como tal a afectar estos datos y no podamos, digamos que entrenar bien como tal al modelo. Listo, básicamente es para eso. Luego vamos a hacer una eliminación de esos valores atípicos aquí en la celda 10. Entonces simplemente decimos que todo que esté por encima, o bueno, en este caso conservamos los valores eliminando pues el resto, lo que no cumpla la condición. Dice que lo que sea mayor o igual al límite inferior y menor al límite superior, pues digamos que lo vamos a conservar y el resto pues simplemente lo eliminamos. Si nos damos cuenta que el límite inferior nos dio negativo, menos 1,505, cosa que de pronto si vemos la tabla pues no va a aparecer, nunca vamos a tener un consumo negativo, porque nosotros un consumo negativo sería como que le estaríamos dando potencia como tal a la central y pues eso no ocurre, pues generalmente es al revés, siempre va a ser positivo. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que desde 0 hasta 3.3 básicamente son los datos normales. Obviamente, digamos que esto es matemático, pero si ya nosotros lo vemos desde la parte electrónica, ya como tal desde la carrera, pues podría ser un dato atípico también el 0, ¿no? Un día que hubo un apagón, una falla eléctrica, algo, pues eso sería un dato atípico porque normalmente no pasa. Pero digamos que para este caso, el análisis pues lo vamos a hacer como tal desde la parte nomás estadística matemática, entonces vamos a decir que desde 0 hasta 3.3 básicamente son datos normales y que de ahí para arriba pues van a ser los datos atípicos. Datos negativos pues no vamos a tener, pues por el origen, por el tipo de magnitud que estamos trabajando, que en este caso es la potencia. ¿Listo? Bueno, miramos aquí o nos definimos el nuevo tamaño del dataset. En este caso dice que nos quedaron 1.978.517 registros por 9 columnas. O sea, eliminamos todos los datos atípicos pues para entrenar de una forma más óptima a nuestro modelo de Machine Learning. ¿Listo? Bueno, la celda número 11, unir columnas date y time en una sola columna tipo date time o date time. Básicamente esto lo hacemos es porque pues en nuestro dataset, digamos que Google Colab en este caso, Python lo toman como si fuera texto y lo que necesitamos es que ya lo tome como un registro, o sea, como realmente tiempo,
pues para poder hacer algunos cálculos con ellos y poder determinar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que decimos es que primero los unimos, o sea, unimos lo que es la fecha y el tiempo, ¿cierto? Por medio de este comando, donde decimos úname las dos. Y luego lo que decimos es, después de unirlas, conviértalas a formato datetime, que sería en este caso una fecha y una hora como tal con la que sí vamos a poder trabajar. Y aquí vemos que se imprimieron, digamos que la cabeza de esas primeras para saber cómo nos quedó. Entonces, normalmente, o el dataset venía con la fecha. En este caso, pues solo la columna date y con el tiempo. En este caso, solo la columna time. En este caso, pues la vemos ahí. Y luego, pues ya nos aparecen unidas, pero ese formato ya no es de texto, sino es un formato que ya lo podemos trabajar conociendo que es fecha y hora. ¿Listo? Bueno, después vamos a extraer una información temporal. Queremos sacar, o sea, a partir de que ya sabemos o que ya tenemos eso en formato fecha y tiempo, entonces ya podemos trabajar ahora por separados. Ya podemos decir, queremos saber en el 2006 o en el 2007 o en el 2008 cuánto fue la energía, hacer un promedio con eso. Entonces ya podemos separar, ya no tenemos que tener todo atado a fecha completa, hora completa, sino que ya lo podemos separar por año, por mes y por hora. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el promedio a las 5 de la tarde? Entonces ya podemos promediar porque ya tenemos una columna que nos está haciendo esa clasificación por tiempos, pues por años, por meses y por horas también, si los llegáramos a necesitar. Ahora, vamos a hacer o vamos a agregar, esto sí ya es porque lo pedía la guía, digamos que esto no es necesario como tal para el modelo de Machine Learning, pero la guía decía que deberíamos hacer alguna derivación y en este caso lo que yo quise hacer fue ponerle una categoría pues a esa potencia global activa, a esa potencia total. Entonces básicamente lo que dice es lo siguiente, vamos a crear una nueva categoría que se llama categoría consumo, ¿cierto? Y pues vamos a ponerla de acuerdo pues a ciertos valores numéricos por medio de la librería Panda. En este caso, la variable que vamos a usar es la de Global Active Power, o sea, la de potencia activa global, que es la que nos interesa, va a ser la variable objetivo más adelante en Machine Learning. Por eso vamos a tomar todo con base en esto. Primero vamos a definir los rangos de clasificación. Entonces yo veo que aquí puse 0, 1, 2 y 3.5. Básicamente esto lo que me está generando son como unos intervalos. Entonces el primer intervalo va de 0 a 1, el segundo intervalo va de 1 a 2, el tercer intervalo va de 2 a 3.5. Y abajo pues le coloco las etiquetas. Entonces de 0 a 1 va a ser bajo, de 1 a 2 medio y de 2 a 3.5 alto. Digamos que esto no lo tomé básicamente por alguna fórmula matemática, sino pues yo definí los valores, hubiera podido colocar cualquier otro, pero digamos que fue algo, digamos que en el momento, algo que lo quise poner de esta forma, de 0 a 1 bajo, de 1 a 2 medio y de 2 a 3.5 alto como tal. ¿Listo? Y luego pues le dije que simplemente me mostrara, ¿cierto? Me imprimiera, pues cómo quedaba con la clasificación ya, añadiéndole esa nueva columna pues a nuestro dataset. Entonces básicamente aquí nos está diciendo cuál es la energía y pues al lado nos está indicando cuál es el consumo como tal. En este caso pues 3,2 se considera alto. Bueno, todos están por encima de 2, por lo tanto todos estos que me mostró pues están en consumo alto. Digamos que al principio del dataset pues no había ninguno que fuera bajo o medio pues para mostrarlo. En este caso pues todos dieron alto. Listo, celda número 14. Básicamente en este vamos a hacer una normalización, una estandarización. Esto ya sí viene atado a todo lo del proceso de modelado, del Machine Learning, del entrenamiento que debemos hacer. Entonces necesitamos estandarizarlo. Lo que pasa es que, por ejemplo, el voltaje, si nosotros vemos aquí arriba, el voltaje viene en valores muy altos. 240, 234, 233, digamos que pues porque en Europa se trabaja a 240 voltios, entonces el voltaje siempre es muy alto. Y en cambio lo que es la potencia, la corriente, pues no es tan alto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces al hacer pues la regresión lineal y toda la parte de modelado, digamos que estas variables muy altas se llevan de pronto a que se cometan errores. Básicamente es eso. Entonces, ¿cuál es la idea de estandarizar? Que todos más o menos tengan una media y un promedio cercano a lo que es 0, para que podamos hacer mucho más fácil el trabajo con ellos. Entonces, aquí lo que digo simplemente vamos a importar la herramienta para estandarizar, que en este caso es Standard Scaler, de Scalar. Vamos a
a crear el objeto escalador, en este caso pues ya lo pusimos, y pues definimos cuáles son las columnas que vamos a estandarizar. En este caso yo coloqué Global Active Power, voltaje y la intensidad global, básicamente porque son las tres que voy a trabajar para el modelado. Entonces Global Active Power es el objetivo, o sea, es lo que yo quiero medir como tal, lo que quiero que el modelo aprenda, ¿cierto? A predecir esa potencia activa, y va a depender pues de dos, que son el voltaje y la intensidad de corriente. Básicamente pues esto viene derivado de lo que son las leyes de electrónica. Básicamente la potencia viene dada en corriente DC, pues voltaje e intensidad, voltaje y corriente, y en este caso como es análoga, pues aparte del voltaje y la intensidad, pues tenemos un coeficiente, un factor de potencia, pues que es el coseno del desfase que tengamos. Digamos que como tal nuestro modelo no va a aprender a partir de algo nuevo, sino lo que está básicamente haciendo es revisando una ley física electrónica, básicamente lo que le vamos a poner a hacer. Ahora más abajo mostramos cómo nos quedó pues esas columnas. En este caso pues ya todo nos quedó estandarizado. Vemos que los voltajes por ejemplo son negativos. En este caso ese negativo no significa pues que el voltaje haya quedado negativo, sino lo que significa es que están por debajo de la media. Vimos que pues se toma 240 más o menos como el límite ahí. Bueno, en este caso pues el promedio debe ser un poco mayor a 234, que era más o menos lo que manejaban los primeros voltajes. Entonces lo que está diciendo es que está por debajo de ese valor medio, digámoslo así. Pues bueno, digamos que ya están estandarizadas las tres como tal. Ahora, variables predictoras, aquí esto también es para el aprendizaje. Entonces básicamente estamos definiendo que las variables predictoras van a ser voltaje e intensidad global. O sea, a partir de estas vamos a identificar la variable objetivo, que es en este caso la potencia. Como ya lo dije, pues esto va atado a todas las leyes electrónicas, a las leyes, sobre todo la ley de Ohm, y pues atado a la parte analógica con ese factor de potencia. Entonces, ¿qué decimos? Simplemente las variables independientes van a ser todas las que dependen de X, en este caso las variables predictoras, y digamos que nuestra variable dependiente va a ser Y, que en este caso es la potencia global. Digamos que esa va a ser en función de X, nos va a dar la variable independiente, que es la potencia global. Y pues aquí lo tenemos, variables independientes van a ser voltaje y corriente, y variables dependientes pues ya la potencia global como tal. Ahora, división, entrenamiento y prueba. Bueno, esta parte ya es para obviamente el modelo, y simplemente pues aquí vamos a ver. Bueno, aquí tenemos la función para dividir los datos. Vamos a dividir datos, entrenamiento y prueba. Entonces lo que es xtrain, xtest, que son todos los de prueba y entrenamiento para X, ytrain y ytest, que son pues los de entrenamiento y prueba para Y también. Básicamente con xtrain y ytrain pues es que va a aprender el modelo, y ya pues xtest va a ser para la prueba, y pues se va a usar la parte de error, de error medio, y pues el R2, que ahorita se me olvidó el nombre, si la predicción es buena o mala. Dice que más o menos se va a tomar un 20% de los datos, este 0.2 de aquí, o sea, el tamaño de la prueba es 20% de los datos para prueba, y pues 80% es completo para el entrenamiento. ¿Listo? Le damos este state 42 pues para que no nos cambie cada vez que le doy play a nuestro código, sino que simplemente siempre sea la misma semilla de reproducibilidad, o pues que siempre tenga el mismo valores para tomar. O sea, que no me cambie el 20% que son de prueba en este caso, pues no me los cambie, siempre sean los mismos, y que pues sea reproducible lo que queremos hacer. Listo, y aquí pues simplemente muestra tamaño del entrenamiento y muestra tamaño de la prueba. Básicamente pues es el 20% pues de los datos que me quedaron anteriormente. Listo, entonces ahora sí vamos a hacer el entrenamiento como tal del modelo. Pues entonces lo que hacemos es importar el algoritmo de regresión lineal, que es básicamente lo que hacemos. Crear esa función lineal que me crea la línea indicándome si hay datos muy lejanos. Bueno, eso que ya vimos en estadística y probabilidad hace como 2 semestres, y pues que lo vimos en actividades anteriores de esta misma materia. Entonces creamos el modelo de regresión lineal, le decimos que entrenamos el modelo pues con las X de entrenamiento y con los valores de Y de entrenamiento que equivalen al 80%, y pues ya me genera un mensaje diciendo que el modelo ya fue entrenado correctamente. Ahora, predicciones del modelo. Entonces simplemente vamos a sacar aquí una función que se llama YPRED, que es pues las predicciones del modelo, genera las predicciones tomando pues los X de prueba.
ya sabemos que el modelo Predict el modelo es este, el modelo de regresión lineal que tenemos, y lo que vamos a meter son los valores de prueba y vamos a sacar todos los valores de Y como resultado. Y pues aquí me muestran simplemente las primeras 5 predicciones. Entonces aquí vemos ya los valores de la potencia. Como la potencia estaba estandarizada, pues obviamente estos valores me dieron negativos, no porque la potencia sea negativa, sino porque está estandarizada, y eso indica que están por debajo de la media esas predicciones que hizo el modelo como tal ya evaluado. Luego vamos a mirar la parte de evaluación del modelo. Entonces importamos las métricas para evaluar el modelo. Entonces aquí tenemos el error de cuadrado medio, y también tenemos el coeficiente de terminación R2, que se me había olvidado ahorita. Entonces ahí ya podemos calcular eso, y me da lo siguiente. Me dice que el error cuadrático es del 0,003, o sea, no alcanza ni el 1%. Y el coeficiente de R2 es de 0,99. Recordemos que si está muy pegado a 1, quiere decir que ese coeficiente, o sea, que la predicción es casi del 100%. Y en este caso es muy obvio, porque pues estamos prediciendo una ley física, o sea, estamos prediciendo básicamente la potencia en base, con base en el voltaje y la corriente. Pues digamos que el coeficiente debería ser 1, pero pues como esto es corriente alterna y hay un coeficiente, un factor de potencia, entonces digamos que por eso no es exacto, pero realmente por eso es que el coeficiente R2 nos da muy bien, es precisamente por eso, porque no estamos prediciendo como tal factores muy diversos o que no dependan, sino algo que es realmente una ley física electrónica, que es la potencia con base en el voltaje y la corriente. Por eso ese coeficiente R2 nos da casi 1. Ahora vamos a ver la visualización, donde pues vemos básicamente la regresión lineal nos da una línea, ¿cierto? Pues con algunos valores atípicos obviamente, pero digamos que se ve muy correcta la línea de regresión lineal para este valor. Vemos ahí que pues son muchísimos los datos que se manejan y que todos representan casi esa línea o va en la tendencia de la función que nos dio el modelo. Y ya por último, pues vamos a guardar el dataset limpio y transformado. Entonces simplemente aquí pues damos la ruta de salida, que básicamente es la misma donde lo guardamos, solo cambiamos el nombre, ya no se llama, bueno, como le pusimos al principio, sino que se llama dataset limpio, y en el momento pues yo entre a mi drive, pues ahí me va a aparecer ya este valor. Lo exportamos como un archivo CSV, ¿cierto? Porque pues obviamente pues así lo tenemos que trabajar, y si lo vamos a pasar a algún lado pues debe estar indexado de esa forma. Y pues simplemente mostramos el mensaje de confirmación, y pues nos muestra dónde se encuentra. En este caso pues en mi drive, en la carpeta de ingeniería de datos, en la actividad 5, y se llama dataset limpio. Bueno, me sale un error diciendo que pues se ha superado la cuota de almacenamiento en Google Drive. Entonces que muy seguramente me toca trabajar, borrar lo que ya tenía pues para poder cargar nuevamente mi archivo. Y digamos que esto es básicamente lo que nos solicitaba la guía. Entonces explicar el problema del dataset, detallar cada paso de flujo de limpieza y mostrar la ejecución del script en Google Colab y cuáles fueron los resultados. Entonces creo que ya con esto está totalmente explicado. Espero pues haber sido claro. Qué pena extenderme mucho, pero pues creo que era necesario. Muchísimas gracias.